Es un nacionalismo burgués, digamos que eso que me parece imprescindible definir, tener una idea de por qué aparece el nacionalismo burgués, no solamente en Bolivia, sino en otros países atrasados como Bolivia. Porque no es una cosa artificial, sino los fenómenos políticos más legítimos que hay. De ahí su fuerza. Entonces, ¿qué es el nacionalismo burgués? Alguna vez hemos dicho que es la respuesta que se da desde el punto de vista capitalista al atraso del país. Como las tareas democráticas o burguesas están pendientes, se puede decir que está pendiente la revolución burguesa. La respuesta que da, o que se da, desde el punto de vista capitalista, aunque los que den la respuesta no sean exactamente burgueses, sea un movimiento pequeño burgués, como el MNR, porque el MNR no es un movimiento burgués, al menos en sus inicios. Ha sido un movimiento de intelectuales pequeño burgueses, sobre todo. Intelectuales de alguna calidad. Algunos de ellos han sido viejos marxistas, como hemos dicho, de Cuadros Quiroga, de Guevara, sobre todo de Cuadros Quiroga. Porque seguramente incluso un ideólogo de mayor volumen que el propio Montenegro es Cuadros Quiroga. Él era marxista. Montenegro no, nunca fue, siempre es un antimarxista. Pero Cuadros Quiroga sí, el autor del programa de Jiménez. Él era comunista. Bueno, se volvió nacionalista. Que no entendió bien el marxismo, no se miró, o criado, los intereses de clase, en fin, no sé. Y el otro es Guevara, que era también de posiciones marxistas, él repetía Mariátegui, y fue militante del Partido Socialista de Marruecos, español, etc. Y después se volvió un furioso nacionalista y recorre la suerte del MNR. ¿No ve? Este es un movimiento pequeño burgués, pero desde el punto de vista de la burguesía, o sea, los capitalistas, van a proponer esquemas para sacar a Bolivia de su atrás y no van a poder realizarse otro problema. El proponer no quiere decir ya realizar. Eso todavía hay que ver si hay posibilidades. Entonces el nacionalismo burgués hay que entenderlo así. Es una respuesta a la solución del problema del atraso, o sea, al cumplimiento de la revolución burguesa o de las tareas democráticas pendientes, es igual a todo eso, desde el punto de vista capitalista. ¿No? Ese es el nacionalismo burgués. Entonces es un movimiento político legítimo, corresponde a la realidad. No es una imposición, no es una cosa hecha por consigna, ni cosa parecida. No es un remedio, digamos, ¿no? Es una respuesta a una pregunta. La realidad plantea esa pregunta y está en la respuesta. Ahora, ¿cuál es su afinidad? Es lo importante. ¿Cuál es su afinidad con el estalinismo? Ellos aparecen como antimarxistas. Siempre. En cualquier latino. En Argentina, en Medio Oriente, donde, en África, donde sea. Porque ellos van a comenzar a reivindicar el problema nacional y van a repudiar las tendencias extranjerizantes, exóticas, ¿no? A las imposiciones de afuera. Una de esas es el marxismo. Entonces ellos comienzan como antimarxistas. Y lógico, para poder hacer un movimiento popular, tienen que presentarse así. Tienen que presentarse como un movimiento que repudia a esta corriente que también quiere ser popular, que es la marxista, ¿no? En el Perú, por ejemplo, Aya de la Torre, a pesar de que comenzó tan cerca del marxismo, hay una época en que Aya de la Torre y Mariátegui hizo una cosa. ¿No? Mariátegui mismo dice que pensaba que APRA era una alianza política para luchar por la emancipación de estos pueblos, y después se van a separar. ¿No? Pero por ejemplo Aya de la Torre, que comienza así, inmediatamente él considera que su porvenir consiste en repudiar el comunismo criollo. Él hace una teoría en oposición al comunismo. Al comienzo muy radical, al extremo de que muchas células
De Lapra eran comunistas. La célula de Cusco, la propia célula de París, eran comunistas. Y a mí era comunista. Estuvieron mal. También está total confusión, pero allá era todo. Realiza un movimiento de diferenciación y de repulsa, el comunismo triunfa. En ese sentido, afirma una posición nacionalista. Y ese es uno de los vínculos, una de las raíces que la va a llevar a un movimiento nacionalista burgués. Y va a acabar como todos los movimientos nacionalistas, a pie del imperialismo, a veces. Alain García es eso, un agente del imperialismo. Bueno. Sin embargo de eso, a pesar de esa necesidad que tiene el nacionalismo de basarse en la repulsa al marxismo, por una ironía, resulta identificar ideológicamente con el estalinismo. Algo más, el nacionalismo saca del arsenal estalinista sus argumentos centrales, diremos saca sus programas, porque el estalinismo en esta etapa, después de la ruptura con el leninismo y la lucha contra las corrientes revolucionarias posterior a 1927, el estalinismo lo que hace es plantear de nuevo la tesis menchevique. Ya no es la tesis leninista que va a enarbolar, sobre todo para el país atrasado. Y poco a poco va a ir extendiendo a todas las cosas. O sea, la revolución burguesa solo puede ser a la burguesía. El cumplimiento de las tareas democráticas solo puede hacer a la burguesía porque es su campo natural, por derecho. Es la dirección. El proletario tiene que apoyar. Entonces hay pues una etapa de revolución democrática o revolución burguesa, una etapa larga de transformación total del país, de cumplimiento de las tareas democráticas. Después de eso, a la larga, y todos los líderes movimentistas están de acuerdo en eso, después quisiera ver un movimiento por el socialismo. ¿Lo ve? Ese planteamiento exactamente el estalinismo, la revolución proletaria. Y es una postura menchevique. Ahora, claro, en la historia del MNS vamos a ver cómo invariablemente a esa tendencia, a la alianza natural entre estalinismo y MNS. No por bellaquería de los dirigentes, sino puede haber también bellaquería, no sabemos. Pero, de todos modos, la bellaquería se va a sentar en este principio ideológico. En este principio ideológico. El programa es el último término. ¿No? Sobre eso, pues, cambiaremos algunas ideas. De la primera parte que tú has señalado, de que el nacionalismo es la respuesta, digamos, desde el punto de vista capitalista al cumplimiento de las tareas democrático-burguesas, de ahí se podría sacar la conclusión de la vigencia aún del nacionalismo. Y su fortaleza. Hasta tanto no se cumplan las tareas democrático-burguesas. Es por su fortaleza, de ahí viene. Otra cosa es que caduque. A pesar de la caducidad. Otra cosa es su persistencia, porque corresponde a una realidad. Entonces van a haber enormes, va a haber un venero social para el nacionalismo. Por ejemplo, es muy sugestivo que el MIR, un movimiento tan radical, foquista, o cuasi foquista, hubiese acabado declarándose nacionalista. ¿Ah? ¿Quién es el poderío que tiene? El MIR que ansiaba construir un partido de masas, un partido revolucionario, acaba proclamándose nacionalista. En realidad, el eje político burgués es el nacionalismo. Es tan vigoroso como los movimientos liberales, así. ¿No? Ese es el eje vigoroso en estos países burgueses, el nacionalismo. El propio fascismo es un nacionalismo de derecha. Me parece que cuando hablan de los empresarios privados, decía que los planteos igual que de la MNE. Solamente varían sus métodos de gobierno, otra cosa, no son igual cosa, ¿no? Diferente. Pero sus planteamientos son los mismos. Ahora, obedece esta realidad.
Porque los otros movimientos que no obedecen a esa realidad son efímeros, pasan. Los movimientos políticos pueden tener vigencia un momento, pero pasan. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Yo creo que hasta que venga la conquista del poder por la clase obrera, vamos a tener nosotros siempre que enfrentarnos con el nacionalismo. En realidad radica en eso el fortalecimiento del nacionalismo y de nosotros, ¿no? Sí, pero claro que vamos a ver que es otra la situación del nacionalismo, porque lo que después de esto hay que ver es en qué etapa aparece, depende de eso. Depende de la etapa del desarrollo del capitalismo en que aparecen tendencias nacionalistas. ¿Cómo vamos a nosotros identificar, por ejemplo, a las tendencias nacionalistas que comienzan para cumplir estas tareas, etcétera, con la época de la Revolución Francesa o después, con el ascenso del capitalismo, incluyendo el movimiento de Bismarck? Es tan particular, tan curioso este movimiento, cumplir todas las tareas burguesas del poder. Es decir, como respuesta a los problemas del país, digamos, lo que vemos el nacionalismo ya es caduco, ya no es una respuesta. Ahora, después de la experiencia que hemos vivido desde el 52. Sin embargo, nuevamente el 85 ha tenido vigencia. Políticamente está presente. Claro, ha bajado. Es que hay una cosa. Una cosa es que un movimiento sea capaz de ser una respuesta política que genere un movimiento de masa. Y otra cosa es que exista. Porque en política es el único escenario en el que los cadáveres siguen actuando y el pasado está muy poderoso. Es el caso de la Falange. Yo dije Partido Liberal. El Partido Liberal ha tenido vigencia hasta qué época, no vigencia, ha estado presente ahí en el escenario hasta los años 40. O sea, ha tenido pues son 60, 70 años, sí, de fuerza poderosa, ¿no? De fuerza política en el poder, ¿no? Ahora, claro, en los años 40 el liberalismo era ya una realidad política, una respuesta válida, una respuesta capaz de repetir las hazañas del 1899, 98, ¿no? Pues sí existía. Iba a ser igual. Sus crisis, su atomización, sus fracturas, sus traiciones, sus volteretas, todo eso va a ir marcando su desintegración, porque en toda fuerza política hay una masas, va a tardar mucho tiempo en desintegrarse, gracias a la inercia de las masas, a esa actitud conservadora que tienen las masas de apegarse a lo que existe, no cambiar de dirigir, persistir nomás con la misma organización. ¿Por qué no intervienen en las discusiones, no intervienen en los debates, no intervienen en las pugnas ideológicas, sino simplemente son la masa seguidora? Esa es una masa con mucha carga de inercia. Ahora, claro, movimientos que no han tenido mucha fuerza en las masas pueden desaparecer más rápidamente. Ahora es indudable, el MNR del 85, imposible comparar con el MNR del 52. Esa es la... Y no es mucho tiempo, son 30 años. 30 años en historia no es nada, no es mucho tiempo. Ha tenido menos vigencia que el Partido Liberal. Ahora porque ha desaparecido el Partido Liberal, pero por ahí aparece. Y por ahí gana un diputado o cualquier cosa, ¿no? O a lo mejor algún liberal lo lleva a la presidencia, ¿no? Pero ya no es el liberalismo, ¿no? Son así accidentes, ¿no? Como el que Guevara entra al poder, por ejemplo. Yo ahora no soy una cosa política, no soy presidente. Ahora, claro, viendo de una manera rutinaria, uno puede decir, pues yo soy presidente, ¿no? ¿Cómo no va a tener fuerza? ¿No? Pero lo ha tenido.
Entonces hay que distinguir esas dos cosas, hay que distinguir la propuesta política válida en la medida en que genera un movimiento de masas, en que decide el curso de la historia, para bien, para mal, para lo que sea. Eso es el entender el 52 o el 43, ¿no? Pero ya no es del año 85, como vamos a ver después su programa, por ejemplo. Seguramente es un esfuerzo por enmendarle la plana así, por mostrarse más atrevido, más coherente. Pero vamos a ver su tremenda orfandad política que tiene, ese es su programa, que no puede compararse, pero de ninguna manera, con las cosas que dijeron en el 52. Entonces eso vamos a ver, ¿no? Bueno, entonces ese es el problema, ¿no? Ahora lo que hay que ver es en qué época aparece el nacionalismo en Bolivia, en enero. Porque van a haber tendencias nacionalistas en otras épocas. Por ejemplo, al comienzo de la República van a haber tendencias nacionalistas. Más conservadoras, pero más vigorosas. Por ejemplo, tuvieron fuerza para expulsar a Azul. Fíjense la fuerza que tenían. Y fueron las que estructuraron Bolivia. Bolivia es un país complejo. Es una especie de aborto. Pero ellos son los autores. Este movimiento nacionalista en esa época, tan reaccionario, es el que logra estructurar el país. Otro movimiento nacionalista, el de Bélgica, tan vigoroso, con semejante movimiento, pero como todo nacionalismo, un movimiento conservador, encarnados masas, etc. Pero no apunta al progreso al país, sino al estancamiento. En fin, es un movimiento sin salida, no entronca en una clase revolucionaria, pero es un movimiento nacionalista. Por ejemplo, el Belsu está hasta cuándo presente como tendencia. Está presente hasta casi fin de siglo. A pesar de que en Loreto los han matado a todos, los han pasado, los han fusilado, pero no importa. Sigue siendo una tendencia política importante que entronca en este proceso, ¿no? Las masas, la aspiración de las masas. Entonces es muy vigoroso porque no es sobrepasado ese movimiento. No se va a agotar. Va a ser una especie de proposición utópica. Pero así está vigente en toda esta época. Sin el caudillo. Bueno, ahora una cosa es que las tendencias nacionalistas en la época de ascenso del capitalismo. Y claro, siempre hay que tener en la cabeza en cuenta que ese ascenso, ¿hasta cuándo va? ¿En qué fecha? ¿Hasta qué fecha va a durar el ascenso del capitalismo? 1870 al 1914. Es un largo periodo, ¿no? Que se va a ir agotando. Pero hasta esa época, por lo menos hasta 1870, incluso el esquema para Europa, ¿no? Hasta esa época es una etapa de ascenso del capitalismo. Si el MNR aparece en esa época, por ejemplo, puede transformar el país y cumplir sus tareas. Hay lugar. Porque bien o mal, sigue siendo la prolongación de la estructuración de los estados nacionales. Porque el nacionalismo aparece así, ¿no? El nacionalismo aparece como un movimiento de la burguesía en ascenso, que su punto culminante es la estructuración del Estado Nacional y del gobierno democrático representativo. Lo que ahora está planteando Paz. Vamos a estructurar el Estado Nacional. Entonces, lógicamente, es una etapa, diremos, que puede
resolver las tareas que plantea el nacionalismo, por la sencilla razón de que es la época en la que las fuerzas productivas están en pleno desarrollo, están desarrollándose. La propiedad privada impulsa ese desarrollo. Todavía no es reaccionaria la propiedad privada, es progresista. Entonces las fórmulas capitalistas tienen vigencia, realidad, ¿no? Ahora es curioso que, yo no sé si alguna vez los teóricos del MNR han pensado que esto, parece que no. Al menos cuando lea Montenegro no se descubre eso. Pero ellos dicen entroncar en estas corrientes nacionalistas del pasado, sobre todo en el marxismo. Pero me parece que no han pensado lo que estoy indicando. Sino ellos toman nomás como un antecedente esa afirmación de lo nacional contra los extranjeros, esas cosas, ¿no? O el repudio a las tendencias liberales, ¿no? De la oligarquía, en fin. Esas propias proposiciones del liberalismo, ¿no? Que aparecen extranjerizantes porque buscan aliarse con el capital extranjero, tienen plena realidad, porque es la época del ascenso del capitalismo, ¿no? Entonces, sobre todo a partir del año 14, tiene claramente con toda nitidez la decadencia del capitalismo mundial. Claro, no hay que señalar a ciencia tan rigurosa, porque es más años. Solamente que en escala mundial aparece así, con la guerra mundial aparece la total contradicción entre fuerzas productivas y forma de propiedad. Entonces, eso es lo que hay que ver. Y luego, el problema de la presencia de la clase obrera en Bolivia en el siglo pasado, estas tendencias burguesas tenían las manos libres para realizar todos sus esquemas. Porque no tenían, como ahora, la clase obrera en sus espaldas, que le obliga pues a dar una serie de brincos y de hacer maniobras y limitar sus posibilidades, etc. Es lo que ahora le ocurrió con mi papá Spencer, y él sabe muy bien. Por eso aquí la clave política de su programa es la concertación social, así llama, ¿no? Concertación, ¿no? O sea, la pega social, un pacto, un acuerdo. O sea, que las masas se comprometen a apuntalar el programa burgués. No lo hacen las masas, se acabó, ¿no? Ya no tiene posibilidad, libertad de maniobra por la presencia del proletariado. Es otro factor que hay que tomar en cuenta en primerísimo lugar. Ahora, para comprender los planteamientos del nacionalismo, ¿de dónde viene? Y del propio estalinismo, esa es su concepción de la revolución por etapas. La creencia de, por ejemplo, sostenida por Aya de la Torre, de que lo que es última etapa para el capitalismo industrial, para estos países es la primera etapa. El imperialismo, dice Aya de la Torre, es, pues, dice la última etapa, evidentemente, como dice Lenin, para los países altamente, para Inglaterra. Pero dice, para el Perú no, es la primera etapa. Entonces tiene todo un periodo de desarrollo. ¿Cuál es la clave del error de este planteamiento? ¿Qué es el error del estalinismo? Un error deliberado, ¿no? Para justificar la posición política. ¿Cuál es? ¿Más o menos ubican ustedes? Toman el concepto de economía mundial. Exacto, porque ellos están considerando de que estos países se desarrollan de manera independiente. No, independiente a la economía mundial. Entonces, una cosa es el capitalismo para ellos. Otra cosa son los países del tercer mundo, para hablar el lenguaje tan grato ahora a los publicistas, el tercer mundo. Ellos tienen su propio ritmo, sus propias medidas, ¿no? Y su propio camino, que no hay que intercruzar con nosotros. No es una unidad, no está ni en la economía mundial.
Y si están, bueno, no están de una manera unilateral, pero ellos tienen su propio camino, se desarrollan de manera independiente. Entonces, lógico, eso es obligado para los nacionalistas, para el estalinismo. Si Bolivia tiene su camino independiente, no, la respuesta del nacionalismo es otra. Y si fuera un país aislado, estuviera en la luna, no en la tierra, sí, podría hacer su experiencia nacionalista a sus anchas. Ya hablo por cuatro. Podría llegar a ser un gran centro imperialista a la larga. Pero desgraciadamente eso no es así. Hay que considerar siempre a la economía mundial como lo que es. En esta unidad están integrados todos sus componentes. Y, bien o mal, tienen que reproducir las leyes generales del capitalismo. ¿No? Está bien hasta aquí, ¿no? Ahora tal vez podríamos intentar qué entendemos por el ciclo nacionalista. Cuando nosotros discutíamos con la OCI, cuando nosotros hablamos de ciclo nacionalista estamos indicando que todos los países tienen que pasar por el nacionalismo. Nosotros solamente les decimos en Bolivia apasión nacionalismo, no es nuestra culpa, es el estudio histórico. Ahora, las masas tienen que madurar en el nacionalismo. No puedo sacar a nosotros porque nos da la gana. Es decir, donde ustedes ignoren el nacionalismo y hagan su experiencia aparte, o vengan al COP. ¿No? Hay etapas en que el COP se ha tenido que enfrentar con las masas movimentistas, militantes de la vida. Ha tenido que enfrentar esa realidad y no ha tenido más que ayudar a las masas a vivir la experiencia de MNR, una experiencia de traición. Entonces, lógicamente, han tenido que vivir toda la experiencia nacionalista, su ciclo. Ese ciclo comienza como lo que es el nacionalismo, como una proposición de solución de las tareas democráticas. Para intentar esto, organiza y moviliza a las masas y las controla por una temporada. Hasta que las masas organizadas comienzan a acumular experiencia, esta su lucha dentro de los gobiernos nacionalistas o de los movimientos nacionales. En base a esa experiencia, ellos van a estar maduros para comprender que están siendo engañados, que los gobiernos nacionalistas les engañan, les traicionan. Es el momento en el cual el POR puede penetrar en esas masas, ser comprendido por esas masas, y puede ayudar a que las masas acorten ese su periodo de experiencia, aceleren, asimilen más rápido, con su propaganda, su crítica, sus luchas, etc., va ayudando a que asimilen rápidamente. En la medida en que el proletariado adquiere independencia de clase y tiene conciencia, en esa medida va a empujar al movimiento nacionalista a la derecha, porque va a amenazar destruir la propiedad privada. Es lo que ahora no va a poder ocurrir. Las masas ya politizadas, etc., van a tender a arrasar al MNR en todas sus movilizaciones. Y el MNR, bueno, ya ha entregado al imperialismo, se va a entregar más todavía. Va a traer las armas de fuera para arrasar al movimiento obrero. Entonces, ese movimiento que comienza así, necesariamente antiimperialista, radical, intentando cumplir las tareas democráticas, en cierto momento gira a la derecha por la presión de las masas y concluye como un instrumento del imperialismo, postrado de enojos ante el imperialismo, y como su instrumento y enemigo de la clase obrera. Este es el ciclo que en la experiencia primera del MNR va del 52 al 64. El 64 Víctor Paz saca a las tropas del ejército, bueno, para que contengan a las masas que intentan desbordarse y les masacran. Entonces, ese es el ciclo nacionalista. Ahora, ¿en qué consiste su agotamiento? En que ya no puede ser la respuesta política ni al cumplimiento de las tareas democráticas, ni la respuesta a la necesidad de la liberación nacional. Ahí se ha agotado. Entonces, ¿qué va a hacer después de agotar?
es indudable que no va a abandonar el poder, no se va a ir a su casa. Va a persistir y va a volver al poder y va a ganar elecciones, etc. Pero simplemente para mantener el régimen de la propiedad privada y el sometimiento del país al imperialismo. Internamente el nacionalismo va a ser un viraje ideológico. Si al comienzo hablaban mal de los yanquis, después, como muy abiertamente dice por ejemplo Guevara, Bolivia no puede emanciparse de los Estados Unidos. Estados Unidos es muy poderoso. Lo que tiene que hacer es entenderse con los Estados Unidos. Él lo dice de manera franca. Pasteur solo lo dice como cinismo. Pero lo dice igual. No. Entonces acaban exactamente como una fuerza incapaz ya de plantear la destrucción del imperialismo, la liberación nacional, y también como un movimiento incapaz de plantear un desarrollo independiente e integral del país en el marco capitalista. Es decir, abandonan su propio programa. Ese es su agotamiento. Ahora, no hay que confundir con el problema de que puedan ganar las elecciones, o por tomar incluso con un golpe de Estado. Por ejemplo, si Banzer toma el poder con un golpe de Estado, eso no supone que la vigencia del nacionalismo, sino va a suponer simplemente eso, usar métodos de violencia para mantener sometido al país al imperialismo y para defender la propiedad privada. Banzer lo dice de una manera más clara, dice, no queremos proletarios, no propietarios. ¿No? Entonces, ¿no? Ahora hay una cosa en eso del ciclo. Sí. Cuando la clase obrera plantea otra vez su propia estrategia, el 58, no te dije Coquín, ¿no? Sí. Pero antes de eso empieza el viraje. El 56 empieza el viraje, porque Claro, el régimen de Siles ya toma las medidas. Incluso con el propio Paz. ¿No? Porque las fechas no son tan tajantes. Pues más visible, lógicamente. Más coherente. De manera deliberada, pues sí les va hacia el imperialismo. ¿No? Daría la impresión, desde ese punto de vista, que no es la perspectiva de la toma de poder por la clase obrera que se plantea el 58. No, pero es que el 58 es un documento político. El documento político es el resultado de un largo proceso de lucha de las masas. Lucha contra, por algo si es que quiere dividir a los sindicatos, crea los sindicatos, la COBUR y no, y los sindicatos mineros, en las minas crea sus propias organizaciones sindicales, sí. Quiere destruir ese movimiento y hace una teoría, de Pedregal, Aguilar y Antero, en la teoría de la estatización de los sindicatos. Ellos dicen, bueno, si es un gobierno de los obreros, ¿cómo va a haber, dice, un movimiento de oposición a los obreros? ¿Y cómo va a haber, dice, derecho de huelga? No puede haber huelga. No, ya es un gobierno de los obreros. Entonces dice, no, los extremistas, etcétera, bueno, hay que acabar con ellos. ¿No? Entonces es una larga lucha. Es una larga lucha que exactamente no viene así, solamente con siglos, ya comienza a perfilarse en el movimiento obrero, tendencia de oposición al propio Paz. El 54 Paz declarado libertador económico del país por la COP, por el Chile. El Chile lo declara en un discurso. Pero ese es un movimiento que no está expresando exactamente lo que está ya ocurriendo nuclearmente en las bases obreras. Ahí hay un movimiento de ese punto al dinero, ¿no? Que va a estallar, lógicamente, cuando Siles haga semejante viraje. Estalla. Ahora, lógico, el documento político, cómo se plasma, cómo se expresa políticamente, tarda bastante. Sí, siempre la teoría es un hecho posterior al hecho. Siempre. No es anterior. Parecería que fuera anterior, mentira. Es posterior. Entonces ahora vamos al sumario. ¿No? 1. Proposiciones del MNR al tomar poder. La experiencia nacionalista 52-64. Es un MNR con las más ahí dentro. Obreros y campesinos. En su mayor parte de movimiento. Entonces estalla este movimiento de masas, no contra el MNR,
un movimiento de masas que va a llevar a las mineras. Lógicamente un equívoco de las masas, creer que esa es su dirección. Pero es así, es la realidad. ¿No? Y la característica es que el MNR en su programa no planteó lo que hizo. Los planteamientos que hizo vienen de fuera. Es las masas son las que le imponen. Ese fenómeno tan peculiar que hay, que las masas buscan un caudillo, lo encuentran y le atribuyen a todas las virtudes. Bueno, al MNR le atribuyen todas las revoluciones revolucionarias de la tesis de Pulacay. Ellos toman la función de las minas y la reforma agraria. Nadie hablaba de reforma agraria, se hablaba de revolución agraria. ¿No? Y lógicamente no se hecho de eso. Los campesinos tomaban la tierra con las armas en la mano. No tiene nada de reforma agraria. Pero ellos toman así. ¿No? Los dos problemas capitales del país, el problema de la tierra y el problema de las minas, ¿no? Le viene de afuera, del movimiento obrero. Tradicionalmente, desde el año 27, se lanza esa consigna de minas al Estado y tierras al libre. ¿Sí? Eso va por el filtro de la tesis de Pulacay y los tipos toman. Y los, ¿no? Pues van a tomar las consignas, pero ellos toman en la perspectiva burguesa, le van a cambiar de contenido. Le van a vaciar todo su contenido revolucionario y le van a llenar con contenido burgués. Va a ser una estatización con indemnización de un modo burgués y va a ser una reforma agraria respetando parte de la propiedad, incluso de los demonales. Van a crear la mediana propiedad para ellos y van a respetar la propiedad del capitalista industrial, que se llama, que es la gran propiedad donde se han hecho inversiones. Todo eso van a respetar. Ahora, lógico, esta actitud del MNR es eso, ¿no? Resolver los problemas democráticos, las tareas democráticas, en el marco capitalista. Y van a plantear la liberación nacional. ¿No? Lo que nadie sabía en esa época era cuál era el contenido de la liberación nacional en la práctica, tal vez ni ellos. Poco a poco se va a ir aclarando. Ellos habían entendido que esa liberación nacional quería decir mejorar las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos, hacer que nos traten mejor los yanquis y nos paguen mejor los minerales. Eso les chuecos ustedes, con toda su torpeza teórica, lo dice así. O por lo menos acabó así el problema. Pero en ese momento el MNR está seguro que va a ser una verdadera revolución. No una revolución proletaria, pero sí va a ser una revolución burguesa. Y ellos se creen como gobierno representante de los obreros y los campesinos. Se llaman gobierno obrero campesino. Varias veces, y lo declaran, sí, el gobierno obrero campesino. ¿No? Socialista, dice, ¿no? Marxista se llamaba Luis Cortázar. ¿No? Entonces ese es el planteamiento. Y luego toman las medidas consecuentes. Bajo la enorme presión de las masas representadas por la COP, que es un órgano de poder en esta época, grupo armas, etc. ¿No? Que tiene desde ese momento un germen de la burocracia sindical, que era actuando ya como va a actuar después más abiertamente, como un freno a las masas. Yo recuerdo que una vez yo discutí con Telechín, y vivía por acá, por San Jorge, con una turca. Y yo estaba en cama, y le llegué a charlar con el tipo, tomamos yogur, bueno, discutimos, y yo le dije, bueno, yo creo que lo único que corresponde ahora es
tarde un poco en la paz, que se va a su casa, a tomar el poder. Como tú eres movimentista y de izquierda, etcétera, ¿no? Y eres además ministro, obrero, en fin, el movimiento debería encabezarlo tú en esa pugna de las tendencias que se dan allí. Entonces, como siempre, y después, igual cosa en la 64. Me dicen, no, pero casi esos monstruos. Así todo, ¿sabes? Sí, puede hacer, actualmente no tiene fuerza, puede hacer eso, pero él expresa una tendencia burguesa, es la burguesía la que expresa. No se le metía la cabeza, probablemente una especie de doctrinarismo, ¿no? Que estaba viendo según un esquema. Él no veía ninguna posibilidad, no tenía ningún deseo, ¿no?, de tomar el poder como expresión de esas masas que están actuando a través de la COP. Movimentistas, pero masas obreras y campesinas, oficialmente movimentistas, pero que muestran tendencias antimovimentistas desde el primer momento. Por eso que el POR es fuerte y el POR tiene muy pocos delegados, pero gana las votaciones en la COP. Sobre la nacionalización de las minas, la reforma agraria, tú ganó las votaciones con los militantes movimentistas. El debate de 2 o 3 meses. Así te ganamos los debates. Y ganamos las votaciones. Entonces, lógico, estaba notando de que el MNL no era su partido, estaba del pasto, que había esas poderosas. Y este recién estaba metido ahí. Y ahí se repetía las cosas del POR, el tipo de radical. Claro que según el gabinete firmaba nomás todo lo que decía el gabinete de paz, ¿no? ¿Y qué decía Rechín el 64 respecto al paz? Pues decía que había que votarlo porque y había que apoyar a Valencia. Y si igual, aquí en San Jorge, en la casa de la Coviole, había tenido una casa de la Coviole, ¿no? El tipo bien. Y yo cuando entré había tipos que entraban, es que eran oficiales de carabinero, oficiales del ejército, con este chico, los dos. Decía, la única forma de sacar la paz, porque tiene a San Román, es con esto. Sí, pero y tanta gente. Y él creía eso. La prueba está que quiso entrar al palacio, cuando perdió el ataque. ¿No? Entonces, en realidad él es un nacionalista. Él nunca ha sido marxista, no ha podido, pese a mucha influencia, se la quería enseñar, pero no hay evolución. O muy viejo, intereses personales, el tipo muy atrapado por las cuestiones económicas, siempre trabajando con la derecha y la izquierda, sacando plata a ambos, ¿no? Siempre en el resultado de su vida, pero no ha evolucionado el tipo. Entonces era un nacionalista. Entonces, como nacionalista, él lo que más miedo tiene es una revolución obrera. Hasta, no sabemos ya, este año. ¿No? Entonces, de ahí salió esa teoría de que bueno, el tipo solo quiere ser, dice, el emperador detrás del trono, que no se lo ve, pero que maneje la cosa. Con una actitud personal. No, es una actitud en realidad de clase, es una actitud política. Él evidentemente cree que el gobierno ideal es el gobierno nacionalista. Gobierno nacionalista inclinado a la izquierda, pro-obrerista, etc., ¿no? Dirigente sindical, burócrata, que puede conseguir algunas reformas sociales, pero no salir de ahí. Eso va a culminar en su famoso programa de la COP, se llama Plan Económico de Emergencia. Ese es el pero todo esto es lo lógico. Entonces, esa vez no veía. Esa vez veía cualquier ciego. Este núcleo metido ahí, producto de todo el proceso histórico, además, no se lo podía sacar. ¿Quién hubiera comprendido? Nadie.
Entonces este núcleo era el freno. Actuaba ahí como el freno, como lo está. Para que la tendencia de las masas pudiese derrocar al MNR, aplastar al MNR. Era el sostén del MNR. Y así que siendo hasta ahora el sostén de la burguesía. Después es el agente de la burguesía en el movimiento obrero. Ahora sí se puede comprender lo que yo le he dicho. De que es el agente de la burguesía en el campo obrero. Al comienzo así es el verdadero. Para muchas dicen, Mateo el odio, esto lo odio, pero no me siento que diablo puedo odiar. Yo jamás me cruzo con él personalmente, nada. Yo lo veo como político, nada más. No tengo ninguna razón para pensar por político, que me odio. Ni cariño, ni nada. Lo veo muy objetivamente. Entonces, lógicamente, o desinteresado, que no quiere tomar el poder. Es consecuencia de su político, excesivamente ambicioso, un figurón ambicioso, etc. Maniobrero. Lo que tú puedes por un lado es exacto, tú te haces maniobras. Más allá, solo te ves como dónde sale esto, ¿no? Entonces digo, ven para ahí. Y mientras que se da el diablo la cosa, no importa. Puede hacer lo que haga, todo el tipo se lava las manos, sale. Bueno, entonces estas medidas es un intento, las medidas de cumplir las tareas democráticas. Ahora, ¿qué pasa con las técnicas? Se estancan, se detienen en medio camino. La nacionalización no trae la liberación nacional, ni siquiera trae una total recuperación de las riquezas nacionales, porque las minas acaban en manos del imperialismo, por obra del gobierno. Y la reforma agraria queda en medio camino. Ahora es la clave esta reforma agraria. ¿Por qué decimos que queda en medio camino? Empantanada muchas veces se dice. ¿Cómo debía ser la reforma agraria? En el sentido capitalista, como fue ideal. Porque lo que hace el MNR es hacer retroceder a los campesinos. Los campesinos han ocupado la tierra bajo el comando del POC. En la época en que somos partidos campesinos. Entonces nosotros vamos a ir arrasando las haciendas. Y estamos en lucha constante con los campesinos, no queremos que destruyan la unidad de las haciendas. No, eso es, estamos luchando contra una tendencia elemental y instintiva de los campesinos, ser dueños de su sayanita. Algunas veces nos acceden, lo más que nos accede es mantener la casa hacienda como escuela, alguna unidad del campo como cuestión colectiva, esas cositas, ¿no? Como una concesión, sus caudillos. Pero los tipos tienen una fuerza tal cuando se trata de repartirse que no hay quien los contenga. Se dan los ojos y hasta repartir la cosa. Y lógico, este es un movimiento muy interesante, que puede haber transformado todo el país, si no se da en un desfase tan grande como el movimiento obrero. El movimiento obrero está en una etapa de depresión. Los tipos se abandonan después del decreto de nacionalización. Solo decimos que es burgués, que es antiobrero. Los tipos no están en capacidad de creer eso, porque no tienen experiencia. Nosotros manejamos el marxismo, hacemos la predicción, bueno, pero los más no. Y los tipos pierden su capacidad de vigilancia y ya no son los militantes de la COP de la primera época. Dejen que se burocratice la COP, que casi se estatice, se abandonan en absoluta confianza de MNR, atacan a los policías. Les creen lo que dice el MNR, al comienzo no los creían nada, la prueba es que votaron por nosotros, después creen todo. Así son las masas cuando están en esta etapa. Es el periodo de depresión después en el periodo que se encomendó la comisión para estudiar. Después de la nacionalización. No, después de la nacionalización. Por eso nosotros decimos, este control obrero es malo, es decir.
es un individuo que va a controlar el gobierno. Y los obreros dicen, pero está bien, pues, ya nos han dado. No se puede fregar tanto. ¿Cómo van a fregar tanto? No, sí. Nuestra crítica es totalmente aislada. Y lógicamente viene el arrinconamiento en el campo sindical. Pues, los camaradas. Los que sobreviven es estas son verdaderos héroes. Porque tú ibas a una asamblea sindical y te sorteaban, y no, te agarraban preso y te entregaban a la policía. Eso no se ve. Entonces fíjate la calidad de militante que hay que ser. Tiene que tener un poderío teórico, pero formidable, para darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Para gran parte de la gente del fitness. De ahí vino la prosperidad del entrismo en el MNR. Entonces era un clima pues, adecuadísimo. Claro, unos cuantos sinvergüenzas, ¿no? Que aprovecharon las circunstancias para llenar los bolsillos. Pero, lógicamente, parecía ser una respuesta lógica. ¿No? Un gobierno que hace semejantes transformaciones, ¿por qué diablos no se va a ir allí en busca de los obreros? ¿Por qué se va a mantener una posición tan intransigente? Ahora, claro, históricamente, ver en perspectivas, tenemos razón, está bien, pero en esta época. Entonces, este movimiento de ocupar directamente toda la tierra tenía ese obstáculo, la ausencia de las clases revolucionarias. Nosotros representábamos esta clase, bueno, pero las masas no estaban. Por eso el MNR pudo rechazar ese movimiento, sobornar a ese movimiento y reprimir de qué pasó en el fondo. Claro, si equivocaron una cosa, pueden cortarse la cabeza. En eso equivocaron. No. Todo el mundo lo aplaudir. Entonces este movimiento de la toma directa de la tierra fracasa. Viene la reforma agraria, se sucede a los campesinos, a medidas reaccionarias. Porque en la COP se aprobó la estatización de la tierra. Que la tierra sea declarada del Estado y que pase en usufructo a las organizaciones campesinas, a los sindicatos, que son sobres. ¿Qué pasa? Que usufructúen, que no sean propietarios en toda la plenitud de la palabra, a fin de que no la estén ni vendiendo ni haciendo macanas, ¿no? Como agua, ¿no? Ni dividiendo en parcelitas ni cosas. Y los tipos sacan una reforma agraria donde hay que pagar indemnización al latifundista, darle una parte de la tierra como pequeño propietario y respetar a otras las grandes capitalistas. Un retroceso total. Bueno, esta reforma agraria está hecha con una mentalidad típicamente capitalista y antiobrera, porque se quiere volver a los campesinos una masa rica, que sería el obstáculo natural para impedir el movimiento obrero. ¿Por qué los estalinistas defienden a los campesinos ricos? ¿Cuál es su forma? En los textos que se me pasó en las elecciones. No, está equivocado. Pero no defiende a ningún campesino rico. Lo que pasa es que en esa discusión van a querer... que no hay que tocarlos porque no habría que confundirlos con los latifundistas. Es que no, es que es lo siguiente. Ellos en la discusión van a querer imponer en Bolivia el esquema de Mao Zedong. De campesinos ricos, medianos, pobres, etc. Pero en Bolivia no se da eso. En Bolivia, bueno, hay unos campesinos ricos, lógico, un comerciante apegado a la ciudad, que tiene su camión, en fin, pero eso es no cuenta casi nada. Es por eso. Ellos no defendieron. Ellos lo que defendieron fue esto. En las discusiones ellos se plegaron a las tesis más o menos movimentistas, pero fueron derrotados. También los movimentistas. Ellos lógicamente estaban planteando en líneas generales lo que iba a ser después la reforma agraria, pero fueron derrotados. Lo que ellos hicieron fue apoyar la reforma agraria del MNR, el decreto. ¿Por qué nosotros? Y claro, ahí estaba la maniobra burocrática.
Y vamos a usar la COP para arremeter contra el gobierno, no contra el PC, contra el gobierno, por haber violentado el mandato de la COP, de haber sacado ese decreto. Entonces, lógicamente, los tipos retrucaron con el PC, los pusieron al PC como fuerza de choque y nos acusaron de ser agentes del imperialismo. Porque en primer lugar nos oponíamos a esa reforma agraria y porque estábamos combatiendo a un gobierno antiimperialista y revolucionario, que éramos agentes del imperialismo. Y propusieron nuestra expulsión de la COP. Entonces el debate fue ahí, pues. El debate fue ahí, y ya no para asuntar al gobierno, sino para defenderlo. No. Claro, no sacaron ni nada, pero era la actitud del PC. Ahora era lógica la posición del PC. Para el PC, sinceramente, para Almaraz y demás, para todos ellos, y seguramente desde esa época Almaraz va a ir a la MNR después, va a evolucionar hacia la MNR, es lógico. Esta era una revolución democrática, y el MNR era lo que decía revolucionaria, ya no progresista. Había que apoyar. Pero se apoyó. De una manera lógica la apoyar. ¿Contra quién? Contra nosotros. Luchar contra el pueblo es luchar contra el imperialismo. Y el MNR, lógicamente, apoyaba al PSB y le daba todas las facilidades, pues, le daba todos los recursos. Era su instrumento. Ellos siempre fueron un instrumento de paz. Y ahora deben querer ser un instrumento de paz. Es que Reyes anda muy moderado. Decir, hay que ver qué medidas tomar primero el gobierno, para ver qué actitud asumimos, esa es la cosa. Entonces ellos deben querer volver a ser los instrumentos de paz. Nada raro que vuelva a presentarse situación. El PSB actuando como instrumento de paz contra nosotros. Esos son sus raíces políticas, programáticas. No hay ningún contrasentido en eso. Eso es lógico, ¿verdad? Pero ahora, ¿cuál es, pues, en la cuestión agraria el empatamiento? Bien, el MNR no puede ser otra cosa. Plantea una reforma agraria burguesa. Pero ¿cuál es el empatamiento? ¿Por qué nos da la clave de todo el proceso? Que no se logra industrializar. Claro, no se logra, porque viene el reparto negro, o sea, esta parcelación tan poderosa, que uno no puede evitar. Digo que nadie evita. Es una cosa elemental. Sí tiene un poder, pero incontenible. Entonces, viene el reparto negro, la parcelación excesiva de la tierra. Por un proceso natural en una etapa de ascenso del capitalismo, esta tierra parcelada vuelve a concentrarse como hacienda capitalista. Las parcelas de los campesinos o son compradas o son expropiadas a través de los préstamos o a pago. Es lo que ha hecho la burguesía. Pero se crea la gran hacienda capitalista que va a ser la base de su transformación tecnológica. Y va a ser la base de la creación del mercado interno. O sea, va a ser la base para el desarrollo capitalista y para la aparición de la democracia. Bueno, esto de una parte no se da. Esta es la clave del problema. Esta es la clave del problema. Y sigue patinando sobre esto la MNR. Eso es teoría del agropoder, sigue patinando sobre esto. Vamos a ver cuál es la deficiencia del planteamiento de esto. Porque si se da esto, con toda seguridad que el marxismo es inexacto, hay que abandonar. Y si hubiera dado en Bolivia el gran desarrollo capitalista, y hubiéramos tenido que plantear eso, es decir, hay que abandonar el marxismo, nos volvemos movimentistas o cualquier cosa, pero ya no servimos como marxistas porque está equivocada esta teoría. Nos ha llevado a un garrafal equívoco. Y claro, no se da ese proceso porque es la etapa de decadencia del capitalismo y por la presencia del proletariado.
El MNR quería estar en el poder, no como estuvo el Partido Liberal, 20 a 40 años en el poder, o 30 años en el poder, quería estar medio siglo, o un siglo, como 25 años, ¿no? Pues, a mí me han dicho eso, charlando, ¿sí? Tanto un siglo. Están pues razonando de una manera esquemática, ¿sí? Si logran esos objetivos, sí. ¿Quién va a mover? Pues? ¿Vale? Hubieran sido exactamente como el imperio de la burguesía. Pues. Pero la cosa es anacrónica. El Stalker es muy tardío. La prueba está que la reforma agraria burguesa no ha funcionado. Ni siquiera se han vuelto los campesinos ricos. Y sigue nomás, el campesinado sigue siendo nomás una de las fuerzas motrices de la revolución, juntamente al proletariado. Entonces, por esa razón, se empantana la reforma agraria. Y va a ser el momento en el cual este empantanamiento va a obligar a los cambios de frente del MNR. Va a cambiar de frente. El movimiento obrero, bueno, inmediatamente va a comenzar a chocar con la política movimentista. Ya desde fines del gobierno de Paz y más abiertamente del gobierno de Chile. 56, 60. Entonces esta clase obrera que vuelve a retomar los planteamientos de Pulacayo obliga al MNR a girar hacia las posiciones imperialistas. Es decir, sí les protagonistas. Y los choques con el movimiento obrero, y hay incluso en el campo sindical. Curiosamente va a fortalecer a la ley, no al POR. El POR ha dicho todo esto, que va a ser así, pero lógico, ¿no? Una cosa que diga el POR, otra cosa que las masas digan su experiencia. Las masas no viven la experiencia del POR. Primero que hay que madurar el pellejo, y madurar de una manera contradictoria. Entonces, la lucha contra el MNR para las masas es el apoyo a un movimiento al más peligroso. No ve que es el obstáculo, lo que siempre pasa. No se desplazan en línea recta las masas, sino en unas líneas zigzagueantes. Hasta otro punto. Después van a abandonar, van a superar todo eso y se va a crear la posibilidad del fortalecimiento del partido revolucionario. Después viene el segundo gobierno de Paz, que pretende rectificar, así, ser izquierdista. Pero las masas ya han tenido un impulso muy grande, y en ese impulso han chocado ya con el Chile. Primero choca el POR. El POR ya, desde antes del primer congreso de la COP, ya señala a Chile como el ala izquierda del MNR, pero como el agente del nacionalismo burgués en el movimiento obrero, como su enemigo. ¿Y qué hay que apostar? Lógicamente con anticipación, con referencia a las actitudes que va a asumir el movimiento obrero, que en los momentos iniciales va a fortalecer a de Chile, pero pues va a chocar cuando acaba está el segundo gobierno de Paz. Paz ya no puede contener masas que están yendo más allá del nacionalismo, y el imperialismo va a idear un cambio de gobierno, sacar del propio nacionalismo a su expresión derechista, a los militares, a la célula militar, para contener este movimiento de masas. Esa es su proposición. Ese es el sentido del golpe de Barrientos, cuando va a inaugurar Paz su tercer periodo, desde el cuarto periodo de Paz. Lógicamente esta situación se manifiesta en la lucha interna dentro del propio MNR.
una lucha muy dura en dirección del MNR por la vicepresidencia. Esto sí, está concretada el pase de un otro candidato y la derecha, que es candidato que es este militar, de la célula militar, que lógicamente el MNR, en la medida en que choca con las masas, se está autodestruyendo y viene sus decisiones internas, y la célula militar, la derechista, resulta la expresión más perfecta del MNR. Se coloca por encima del partido y es el árbitro. En ese momento, el Chin y Siles apoyan a estos fascistas, pensando que ellos están sirviendo a los fascistas, en realidad para estar sirviendo a los fascistas. Lo que se propone. La decadencia y la expresión de la decadencia del MNR son ellos. Son de Chile, son Siles, etc. Pero ellos creen que están sirviendo a estos militares para salir a flote y volver al poder. Y devolver su pujanza al MNR, su unidad y su retorno al programa primitivo del MNR. Y en el golpe iba a venir la época del gorilismo. En noviembre del 64 las masas están convulsionadas. Paz saca a las tropas para que arrinconen a las masas. Arrinconadas las masas están en el golpe. En seco. Entonces el gorilismo, el fascismo viene del vientre movimentista. Y no puede ser de otra manera. No es que el fascismo es un instrumento, una expresión de la burguesía ante el peligro de la revolución proletaria. Pero lo que van a hacer aquí no pueden hacer sino de reverencia. El movimiento burgués más pujante, ese movimiento, tiene que nacer de ahí. Esa sería la relación. ¿Cuándo se agota? Se agota en realidad, comienza a agotarse con el gobierno de Siles y concluye agotándose en el segundo gobierno de Paz o en el tercer gobierno, cuando las masas se declaran contra la política de Paz y contra la política de Siles y de derecha. Es la famosa conferencia minera del 64. El golpe valía, entonces a los pocos días se dio una conferencia minera donde no asiste Lechín. ¿Cómo habla? El tipo no va. Entonces saca un documento contra ese gobierno y contra el comando revolucionario del pueblo. Porque Siles, Lechín, los liberales, todo el mundo conforman, Falante, todo el mundo conforman un comando para apoyar a Basile. Y Barrientos, claro, tiene el mismo esquema que tiene Paz. Comenzar a gobernar con el apoyo de los obreros. No, nadie, ese apoyo destruye a los obreros. Ese es todo el esquema de Barrientos. Todo el viraje de Paz, o de paciente. Bueno, el puntal para que al poder ha sido Bertín. Esto lo han agarrado de los cabezas de Chile entre una pateadura aquí en la calle y lo han llevado para abajo. ¿Y por qué lo han llevado? Porque era un pretexto para masacrar a los obreros. Entonces es una actitud provocativa, porque hay que desarmar a los obreros y arrinconarlos. Si no, no funciona la alternativa, el imperialismo. Ahora sí, bueno, en líneas generales se va a repetir eso. ¿No? Hasta aquí pues, la primera parte última. Entonces, ¿cuál es el fracaso del nacionalismo? No haber cumplido este cumplimiento de las tareas democráticas. Ese es su fracaso. ¿No? Y haberse visto obligado, por tanto, bajo la presión del proletariado, a viraje hacia las posiciones proimperiales. ¿No? Entonces, ya acaban con exactamente agente del imperialismo. Todas sus armas, incluyendo la leche, que tiene tiene una mucha torpeza y se presenta de cuerpo entero. Digo, por ejemplo, cómo quería llegar a la presidencia con el apoyo y la venia de los americanos. Bueno, a los americanos el Chile es comunista. Desde la primera época. No le van a perdonar jamás, puede morirse el tipo, puede ser lo que haga.
Pero él ha querido ganarse la confianza de los yanquis, ha ido a Chiang Kai-shek, de smoking, ha hecho cosas, ha hecho fotografías, en fin, ha ido a Estados Unidos a ganar la confianza. Bueno, no le han dado. Entonces el tipo tiene empezada la llegada al poder, porque la llegada al poder para él no es a través de la revolución, es a través del acuerdo con los Estados. La gente mira, ¿sabes? ¿Sabes? Esa polilla. Así, ¿no? Se va desplazando el tipo de un lugar a otro. En la medida en que las masas han avanzado más allá del nacionalismo, y lógicamente ese punto está marcado por la Asamblea Popular, por las jornadas de marzo, etc., el MNS ha sido sobrepasado políticamente. En la medida en que sus propuestas de sacar de Bolivia del atraso han quedado totalmente mediatizadas y además no arrastran ya a las masas, no puede generar un movimiento revolucionario. Puede ganar elecciones, puede llegar al poder a través de golpes, etc. Cualquier momento lo desplaza del poder, lo sustituye para crear sus propias variantes. Y si va a querer apoyarse a los masas, ¿qué tendría que hacer? Tendría que dejarse el movimiento. Tendría que adoptar exactamente la política de la clase obrera, porque es una clase que ya apunta su política, apunta su estrategia, a esa liquidez. Ahora lógico, este es un proceso bien largo. Antes del año 46 la clase obrera comienza a apuntar la estrategia, pero no es un problema así inmediato, es todo un proceso contradictorio. Por momentos parece que la estrategia de la clase obrera se va al diablo. Las próximas van a hacer democratismo, se van a cualquier lugar, oscilantes. Porque la clase obrera es totalmente heterogénea en su composición y su conducta es contradictoria. Hay momentos en que las capas atrasadas se imponen a la clase y a través de las capas atrasadas la política burguesa. Entonces parecería que desaparece la estrategia. La estrategia está concentrada en la vanguardia, es decir, en su partido político. Pero el poder es su arsenal. Y su garantía. La garantía de que puede volver a encontrar su eje. Ahora, lógico, dentro de la lucha de clases, de la realidad social, el pueblo no puede ser extirpado. Puede pasar a degüello a todos los políticos que hay en Bolivia. Agarrarlos a todos y pasarlos a degüello. Pero lo que no pueden degollar es su programa. Ni siquiera el estalinismo, con toda su crueldad y por el hecho de estar metido en el seno de las masas, puede hacer eso. El programa revolucionario va a resurgir tarde o temprano, o tal vez con ayuda de movimientos foráneos a los de la URSS, pero va a volver a reflorecer el programa leninista. Entonces es la importancia de un partido que se concentra en el programa, y no solo físicamente en las personas. Ahora claro, lo que yo planteo es una posibilidad casi imposible, no se puede cortar la cabeza a todos los políticos, ¿no? Seguramente a algunos se les puede cortar la cabeza. Momentáneamente es muy dañino, porque bueno, permite un momento revolucionario, pero lo que sí queda de positivo es que la política revolucionaria está concentrada en ese partido, en ese programa. Y eso más o menos demuestra la experiencia de MNS. El MNS seguramente no cortó la cabeza a los políticos porque estaba seguro de una cosa. Como ellos iban a hacer la revolución, el pueblo iba a desaparecer. Estaban seguros que iba a desaparecer. Y cuando vino la ley electoral, ellos estaban seguros que no reconociendo legalmente al pueblo, lo destruían. Pero fue la maniobra de Chin, de Siles, de todo. No lo reconocieron. Reconocieron a los pablistas, con un argumento muy curioso de que llegaron primero. Nosotros presentamos toda la historia de Mácano. La maniobra era esta. Decir con árabe,
ya está listo. Usted ya no existe. Aparentemente parecía que sí, ¿no? Pero lógicamente ha sobrevivido, se ha fortalecido. Por eso, porque como programa, como organización política, concentra la conciencia de clase del proletariado boliviano. Los avances de las clases se van acumulando en el poder. Pero en el periodo, por ejemplo, que nosotros acabamos de ver, digamos, la línea trazada por el partido ayudaba a la confusión ideológica que había en ese periodo. ¿Cuál? Por ejemplo, en la época en que se lanza la tesis de Pulacayo, 46. hay toda una confusión, ¿cierto?, ideológica que contribuye a potenciar al MNR. Es por eso que no es en esa época. ¿Cómo va a ser el 46? El 46, además nunca hay esa claridad, jamás. ¿No? Había que creer que todos los obreros son un tipo de biblioteca. ¿No? Se sientan, analizan los textos, desechan, toman esta línea, listo. Nunca hay esa pureza ideológica en las masas, jamás. Porque las masas ni siquiera expresan ideológicamente lo que están pensando. Se los expresan. En la etapa de confusión, que existe eso, es posterior al 52. ¿Y por qué al 52 hay esa confusión? Que va a arrancar después de la contrarrevolución del año 46. Porque las masas, por un fenómeno muy corriente en ellas, normal, van a atribuirle al héroe que ha caído, que es Villarroel, al que lo repudiaban, comenzaron a repudiar, le van a atribuir las virtudes del movimiento revolucionario, el programa revolucionario. Eso es inevitable. Así marcan las cosas, siempre. Después, lógicamente, ese es un antecedente que va a permitir a los obreros creer que el MNR es un partido revolucionario, es un partido. Es lógico. Las masas no podrían apoyar con entusiasmo, con abnegación, hacerse matar a un movimiento que no cree que es suyo. No lo apoyarían. Lo apoyan porque están equivocados, porque creen que ese es su movimiento. Sin embargo, esas masas que apoyan así al MNR están mucho más, en un nivel más elevado en su conciencia que las masas del año 45. ¿Por qué? Porque ha sido enunciada una propia estrategia de la clase, muy confusa, con avances, con retrocesos. Pero ¿dónde se concentra eso? ¿Dónde se afina? ¿Dónde se asimila? En el partido político. Porque el partido tiene que transformarse en ese proceso. Tiene que comprender cuál es la estrategia y sus particularidades. En esa medida está ayudando a la clase. Ahora la clase va a peregrinar por muchos lugares. Va a ir a derecha-izquierda, se va a hacer movimentista, va a ser demócrata, etc. Pero, de momento en momento va encontrando a su partido. ¿No? Va encontrando ese su eje. En esos procesos, en que encuentra su eje, y vienen las etapas de radicalización, en una de esas etapas va a llegar al poder, que va a dar la impresión de que toda la clase es conocida. Es mentira, no es. Solamente que está radicalizada. Y como está dando rienda suelta a su instinto, está actuando bajo el impulso de su instinto, va a resultar más avanzado y más radical que su propia vanguardia. Pero más tarde va a volver a la derecha, como en la URSS. Los obreros hacen la revolución, pero se cansan. Y dejan que corten la cabeza a todos los bolcheviques. ¿No? Entonces es un ejemplo formidable de cómo hay que comprender a la clase. Esto es conservador. Los que han hecho la revolución han destruido al zarismo, han hecho el gobierno obrero, son conservadores en el fondo. Solo excepcionalmente actúan así. Ahora en Bolivia es igual. La clase obrera, como todas las clases obreras, es conservadora. Tiene una gran masa atrasada que está acentuada por el atraso cultural general del país. Entonces,
Y eso, si eso no comprende el militante, está liquidado. Se va a quebrar. Porque va a llegar a la conclusión de Marón. Los bolivianos dicen son muy atrasados, aquí el poder imperial es incipiente, entonces tiene que ser caudillo. ¿Viste? Aquí no es el partido, no es la teoría, es el caudillo. Ya, se acabó. Entonces, y el caudillo va a acabar ahí, amanuense de la derecha, de las dos, ya. Se acabó la revolución y todo el proceso. Eso es lo que hay que comprender, lo que son las masas. ¿Y cuál es la relación entre la teoría, el ideólogo, el político y las masas? Y el partido de las masas. Si no se comprende este proceso, no se puede comprender los cursos. Ese no tiene sentido, el marxismo es un esquema. Por ejemplo, los políticos pueden decir, no, son bacanas todo esto. ¿Por qué no han votado por nosotros? Pues deben votar por nosotros. No es el colmo de los esquematismos. En primer lugar, es el momento en el cual las masas no son las masas que escriben la historia de las calles. Es la burguesía quien está escribiendo con la mano de las masas su propia historia. Porque ese es el proceso electoral. Entonces diremos es un terreno de desventaja para un momento, salvo momentos muy excepcionales. Pero para que se dé ese momento excepcional, el Partido Revolucionario tiene que abandonar su programa. Por ejemplo, cuando triunfa el Frente Popular, eso no es un programa revolucionario, es un programa acomodado al legalismo. O cuando triunfa Allende. Pero ni siquiera así pueden triunfar normalmente los movimientos populares. Están pues metiéndose al campo del juego de la burguesía. La burguesía tiene mucha ventaja para triturarlos. En semejante maquinaria que montan, los trituran. Vale. ¿Qué más pues? Entonces lo que hay que tomar ahora es... El esquematismo que tú mencionas también es esquemático el análisis que hace entonces Liborio Justo cuando Garrett dice que en esa época estaba presente la tesis de Pulacaro y Ford no ha materializado la tesis de Pulacaro. Es un disparate. No es un disparate. Ese es un disparate. También sabes el manifiesto comunista. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Que haya un documento al que se realice eso. Eso es un disparate. El planteamiento del Liborio Justo es una tontería. Es de un hombre que no tiene la menor idea de lo que es el movimiento de masas. Ni siquiera del papel que cumple un documento en el campo político y en el sindical, que son cosas diferentes. Porque si un documento va a ser garantía de que las masas solo actúen revolucionariamente, o de que el partido puede, en base al documento, tomar el poder, es un disparate. En todas partes del mundo ya debe estar la clase obrera en el poder. Existe el manifiesto comunista desde el año 48, más de 100 años. Entonces, ¿y por qué diablos no han tomado el poder? Bueno, entonces, lo que ahora hay que tomar es ese MNL que ha fracasado. Ahora expresado por pastas o por series circunstancias. Han estado por ADN, por silismo, ¿no? Y más o menos lo que ha ocurrido con Siles se puede aplicar a lo que va a ser Paz. Paz es un hombre cínico que encarna todo este ciclo. Ahora, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede plantear? Y más o menos, uno tiene ya referencia a lo que ha dicho. Puede dar expresión política a toda esta caducidad de las nacionales. Total identificación con el imperialismo. Y total estrangulamiento del desarrollo del país ante la presencia del capital financiero. ¿Qué es su programa? Un movimiento
nacionalista, vigoroso, en una etapa de ascenso del capitalismo. ¿Quién riesgo? Ante estas realidades, la falta de una burguesía industrial, etcétera, una burguesía nacional, no, el excesivo atraso, ¿qué hay? Estatizaría todos los medios de producción para imponer desde arriba la transformación del país en sentido capitalista, porque sería su ventaja. No. Y si no todos, pero gran parte. Haría la política Bismarck, pues, ¿no? Hacer la transformación burguesa desde arriba. Ese debe ser su planteamiento. Y parecía que el MNR de la primera época tenía este planteamiento, pero no hay que engañarse. El propio Paz dijo que la nacionalización de las minas era una excepción, por no asustar al imperialismo, por ganarse la confianza del imperialismo. Su propia derrota le estaba anunciando en su época de vigor ya. Ahora, en su decadencia, él dice, el eje de la economía es la empresa privada. No. Dice, aquí hay mucha estatización. Y eso se ha hecho, dice, contra la MNR. Otros gobiernos se han excedido. Y dice, bueno, como no hay ahorro interno, aquí no puede hacerse la acumulación primitiva, que eso más o menos podía haberse hecho con la evolución de la reforma agraria. Entonces dice aquí, tiene que venir la sociedad de la empresarial. Capitales financieros de fuera en sociedad, o con un empresario boliviano. Él está pensando en el agroindustria, o con el Estado. Se le está dispuesto a entregar no solamente el petróleo, el oro, etcétera, sino las minas tradicionales nacionalizadas, en parte al capital financiero, si le permite, si puede. Entonces esa es práctica. Ahora la otra, el punto novedoso, es la agroindustria, el agropoder. Dice Bedregal, es el teórico de esto, dice es una respuesta estructural. Pero se olvida un solo problema. ¿Cuál es la forma de propiedad? La pequeña parcela no, porque no puede convertirse en una potencia económica el agro con la pequeña parcela. Pero ellos no están pensando en la pequeña parcela, están pensando en la burguesía agroindustrial. Potenciar a la burguesía agroindustrial. Por ejemplo, a los ganaderos, la producción de la leche, de la caña de azúcar, de esas cosas. Y se puede también, en algunos enclaves en el altiplano, por ejemplo, Collana, todos esos lugares, garantizar plenamente, amparar la llegada de capital financiero a estas regiones para que las potencien económicamente. Y de refilón a ver si alguna cosita les puede caer al campesino. Entonces, para ellos, el agropoder les permitiría un poco eliminar el déficit de la industria minera extractiva. Entonces ellos quisieran potenciar que Bolivia no exporte un volumen de 700, 800 millones de dólares, sino 1,5 millones o 2, o 1.000 o 2.000 millones de dólares, y no como ahora son 700 millones. Dice que la Conmebol exporta, creo, 2.400 millones, o 240 millones. Es una pigricia. ¿Cómo ellos quieren arreglar el problema? Potenciando el sector agrario en esa forma, con la llegada del capital financiero. Ahí se reduce el problema del MNR. El otro problema de la paridad del dólar son cuestiones monetarias, en realidad. No tiene mucha importancia porque ellos lo que quieren es un poco fortalecer la capacidad productiva del país con este potenciamiento del sector agrícola. En forma de sociedad civil, con capital financiero. Ahí se ha llevado a Trump, el MNR. Es decir, un total abrir las puertas del país al imperialismo y se acabó el cuento. No.
En esta operación ellos confían poder impulsar el desarrollo del país. Ahora ya no soy ni con la liberación nacional, ni con el desarrollo capitalista pleno e independiente de Bolivia, sino con el entroncamiento de Bolivia en el capital financiero, es decir, acentuando la presencia del imperialismo en el país. Ese es un programa de un movimiento político derrotado de antemano, que ha levantado las manos ante el enemigo foráneo. Ahora, ¿cuál es la perspectiva? Esta política va a chocar con el movimiento obrero, porque la contrapartida es lograr que la clase obrera pueda trabajar de manera disciplinada y con pocas pretensiones de mejoramiento de sus condiciones de vida. Lo que llaman el sacrificio y lo que llaman la concertación. No. Ahora esto no es posible, porque el límite de existencia de la clase obrera ha disminuido muchísimo y no hay confianza política. Puede haberse despertado en el país una cierta, diremos, curiosidad, una cierta esperanza de que mejore, puede ser. Pero eso yo creo que está agotado. Con los pequeños traspiés que tiene el gobierno, de que no encuentra cantidad suficiente de dinero o de dólares para realizar su operación económica y listo, ¿no? Entonces va empeorando, la situación es muy veloz, el empeoramiento. Esas son las circunstancias que están obligando a la gente a explosionar, está explosionando paulatinamente la gente. Ahora, ¿en qué confía? Desconfía del movimiento obrero, pero confía en la burocracia. Y la burocracia ya se ha entregado a Pastensoro, dicen que es muy amable, que les ha llamado, que en fin, que hay mucha comprensión, Que se ha comprometido a respetar sus derechos, sus conquistas, pedidos. claro, sus pedidos, etc. Y por los datos que se da, es una COP que se siente derrotada, sin capacidad para movilizar a la gente. Probablemente también puede ser un pretexto de la burocracia para acomodarse al gobierno. Decir, no, como no podemos movilizar, tenemos que esperar y tenemos que, en fin, hacer algunas concesiones porque no estamos en posibilidad de luchar. Entonces lo más probable es que las masas, como en marzo, explosión, vayan por encima de su dirección y a lo mejor esta vez pueden arrasar con la burocracia y comienza el enfrentamiento. En ese momento, Pastensoro va a usar con toda frialdad de la violencia, va a masacrar y va a intentar destruir los sindicatos. Ya se le ha ido la mano cuando los campesinos comandistas han querido tomar las federaciones. Es un anticipo. Esa es la orientación de la primera. Yo te daré un dato aquí, lo que ha pasado en mi oficina, que mucha gente se ha acercado después que hemos cambiado el sindicato, en el sentido de que nos decían ahora tienen que tener más cuidado. Evidentemente el año pasado mucho se ha abusado de que nos han llamado a asambleas y a salir a la calle. Ahora tienen que tener más cuidado, incluso con el paquete que tiene, gente que nos ha apoyado. Sí. Ahora, claro, ellos van a intentar, es una vieja práctica de ellos, van a meter comandos para destruir desde dentro el movimiento. No. Por ejemplo, ¿cómo van a neutralizar las universidades? Que se necesitan. Desde dentro minar. Y también el movimiento obrero van a intentar eso. Va a ser un poco difícil ahora, lógicamente, ¿no? Sería una labor muy larga, los conflictos van a precipitar y lo más, casi lo seguro es que el gobierno pasa la represión. Ahora hay una cosa muy curiosa, y no sé si ustedes han escuchado, a mí me parece que eso está convenido. El tipo los ha llamado a los militares para decirles darles un decreto. Ese es un agradecimiento por el apoyo que han recibido de la selección. Les han garantizado y en alguna forma han logrado neutralizar las maniobras de avance, que se movió muy fuerte y no ha logrado tomar un golpe. Es un indicio muy importante de lo que ocurre en el ejército.
los arancelistas no han logrado dar el poder y se han preparado. Creo que hemos detectado los movimientos de ellos, preparándose activamente, pero no han podido. Pero el hecho de decir a cejas, ahora presidente, usted tiene que imponer el principio de autoridad, tiene que doblegar o marginar o algo a los extremistas que están conspirando contra la democracia. Así, fíjense. Esto es una advertencia de sin cueste de decir, bueno, aquí está pues, ¿no? Yo tengo el ejército aquí y cuidado con levantar la mano, que después yo saco el ejército. No voy a permitir el poder dual a la educación. Yo no voy a permitir, no permita el poder dual. Que no permita gobernar. El poder dual. Que no permita gobernar. Está Ya bien. lo he explicado antes, ¿no? ¿Por qué era la teoría de eso? ¿Y por qué diablo el tipo va a tener que pedir al presidente? ¿No? Está casi ordenando. Ahora le pido a usted, dice, claro, esto es un poco. Es un poco. El gobierno está preocupado de robar, de asegurar expresión personal, ¿qué le importa? Ni poder dual, ni filial, ni nada. ¿No? Es un sinvergüenza. En la zona de temporalidad esta mañana estaba comentando en la reunión, se pudo ver antes de ayer cómo están la gente, ¿no? Está con mucha atención frente al problema del paquete. El gobierno ha anunciado de que en 4 o 5 mercados de la ciudad iba a repartir harina, azúcar, etcétera. Y uno de esos mercados era... ¿Unos cuantos millones de huevos? Sí, 5 millones. Uno de esos mercados donde se hizo la distribución fue el mercado Bolívar, que dio a una cuadra. Entonces, no vino a estar el azúcar en todos los alimentos que han señalado. Y la gente estuvo haciendo cola desde las 8 de la mañana, que eran las 12 y no había nada. Y era un hormiguero de gente, no de amas de casa, que a las 12 vieron que no llegó nada y ese hormiguero bárbaro de gente empezó a bloquear todas las calles, agarró piedras, reunieron piedras y empezaron a hacer retroceder a todos los micros que vienen por ahí, apedrearon también a algunos. Vino la televisión, quiso filmar a los de la televisión, más los han volado a pura piedra y lanzaron la consigna de asaltar el mercado, ¿no? Inmediatamente el mercado ya estaba cerrado, pero lanzaron la consigna de asaltar el mercado, ¿no? Y bueno, y el gobierno como ha distorsionado todo. Después yo vi que pasaron en televisión y dijeron, las hombres de casa han recibido los alimentos, un perfecto orden, no mierda, así se gobierno, cuando en realidad a la mañana hace toda una movilización. Entonces, ¿Pero les han dado? Después sí les han dado azúcar, fundamentalmente, y fideos. Vino, después de un buen rato que seguramente ya se enteraron de la movilización, apareció un carro de huevos. O sea, el primer producto que llegó fue de huevos. No queremos huevos, queremos azúcar. Nos lo han hecho retroceder a los huevos. Entonces yo creo que, digamos, es el ambiente de reacción para la... Hasta claro. Es que hay mucho bloqueo también por el problema del gas. Entonces, es otra cosa grave. Dice que ha subido tremendamente la demanda, que está por encima de la capacidad de consumo, que están vendiendo sus reservas y así. Y lo han dicho oficialmente a los tipos dicen nomás todo. Sí. Porque podrían haber ocultado eso. Porque ahora yo creo que la gente ya quiere comprar más todavía. Porque ya hay seguridad de que va a escasear. Los tipos dicen, no sabemos qué hacer. Si sigue así, dice, la situación es muy difícil. No van a tener los tipos carburantes. Pero en ese caso es muy difícil acaparar, ¿no? El costo de una garrafa es inalcanzable. No, yo te digo de la gasolina, etc. Incluso así, yo creo que la gente acapara nomás. Porque ante el hecho de que va a escasear y que además tú puedes vender, ¿no? Y vendes, porque la gente no va a imaginar vida así. Compra una cosita, dice que la gasolina, la querosene se compra a las 4 horas. Hay que ir a dormir. Bueno, pero es un buen negocio. Vas a las 4 horas con tu hijito, tu hijita, listo.